Hoy es 4 de septiembre y es Día de Moisés. Y para este episodio está conmigo Fernando Castillo, mejor conocido como Chino, y él nos va a platicar la historia de este santo del Antiguo Testamento. Y pues nada, bienvenido Chino, muchas gracias. Muchas gracias, Mariel, muchas gracias por la invitación. Y sí, voy a hablar con este santo que tiene más de 3.500 años de antigüedad. Sí que me gustaría que lo vean como una persona que realmente su contexto cultural, sociológico, histórico es muy diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Incluso con algunos santos que también son medio de Edad Media, pues aún así le triplican la edad de la antigüedad, ¿no? Bueno, para empezar, y me encantaría empezar con el que Moisés es como por excelencia como la prefiguración de Cristo, ¿no? O sea, verdaderamente, si tú quieres conocer un poco más a Cristo, pues sería bueno conocer a Moisés, porque de hecho Jesús mismo dice que él vino a no vino a abolir la ley, sino verdaderamente vino a darle plenitud, ¿no? Entonces, si a veces nos cuesta un poco de trabajo conocer a Jesús, pues qué mejor manera que conocerlo de parte de una persona humana, ¿no? De Moisés. Y esta prefiguración siempre hay un buen de como imágenes en toda su vida, y me gustaría como nombrar algunas, que es que los dos, tanto Jesús y Moisés, vivieron, o sea, en su nacimiento había un rey cruel que mandó a matar a todos los niños varones, ¿no? También sus primeros años, Moisés y Jesús vivieron en Egipto. Los dos fueron preparados en el desierto para poder vivir su misión y así liberar a su pueblo de la esclavitud. Moisés mandó inmolar el cordero y Jesús asimismo se inmoló para la expiación de nuestros pecados. Los dos, Moisés y Jesús, también nos conducieron a la tierra prometida. Moisés eligió a 72 jueces y Jesús eligió 72 discípulos, ¿no? Entonces siempre vemos esta como prefiguración de Cristo en todos los libros de Moisés. Entonces un antecedente muy rápido, para que sea en el contexto, Jacob en el Génesis tiene 12 hijos y uno de ellos es José, el famoso José el Soñador, ¿no? Hay una película muy buena. Entonces José el Soñador es vendido por sus hermanos y es llevado a Egipto. Y para no contar toda la historia, que también conlleva otro podcast, José al final se vuelve como la mano derecha del faraón y por lo tanto manda a llamar a toda su tribu, ¿no? A todos sus hermanos, su familia, de Canaán a Egipto. Entonces ahí se establecen los judíos, los hebreos, perdón, en Egipto durante 400 años, y ahí viene la historia de Moisés. En esos 400 años, el faraón que estaba en ese momento se olvida lo que José hizo por el pueblo egipcio, y por lo tanto vio que un gran número de hebreos, por lo tanto dijeron, puede que ellos mismos se rebelen contra nuestro reino y me quiten el poder, ¿no? Entonces lo que decide este rey, este faraón, es matar a todo primogénito hebreo. Y así empieza la historia de Moisés. Estoy hablando más o menos del año 1300 antes de Cristo, por ahí. No está bien designado, pero más o menos 100 años. Y cuando nace Moisés, lo que su madre dice es lo mismo que dice Dios cuando crea la luz, ¿no? Y vio que era bueno. Entonces también hay otra prefiguración ahí que en sí, que no es tanto Moisés la luz, porque sabemos que Cristo Dios es la luz del mundo, pero en sí también Moisés es la luz de Israel, ¿no? Quien va a traer esa pequeña esperanza de tanta esclavitud y tanta opresión. Entonces, así nace Moisés, pero al ver que era hebreo, pues obviamente su madre lo lleva en una canasta y lo deja en el Nilo. Entonces la hija del faraón lo encuentra y lo adopta. Y lo que hace al final es de que Miriam, la hermana de Moisés, ve cómo lo agarró la hija del faraón y por lo tanto le pide a la hija del faraón que por favor su madre cuide de Moisés, lo cual el faraón acepta. Entonces, aunque sí era hijo, entre comillas, del faraón adoptivo, pero totalmente fue enseñado y educado por su propia madre. Todo esto se dice en el Talmud, que el Talmud es mucho de la tradición judía oral, pero bueno, eso es otro tema también, de otro podcast. Moisés en ese momento pues obviamente era como el hijo adoptivo del faraón, y hubo algún percance con algún servidor egipcio y lo mata, ¿no? Entonces, ¿qué hace Moisés? Huye al desierto para que no lo maten a él. Y ahí empieza como más su vida de pastor. Huye al desierto, se establece con Jetro, que es el sacerdote de Madián, y ahí se queda y se casa con su hija, que se llama Sépora. Entonces ahí empieza su labor primeramente de pastor, ¿no? Verdaderamente lo que hacía era pastoreaba, y se quedó ahí durante 40 años, Moisés en el desierto de Madián.
cerca del monte Sinaí. Entonces aquí viene un tema muy importante, que durante estaba pastoreando a las ovejas, ve algo que le llama mucho la atención, que es una zarza ardiente, y esta zarza lo que le llama la atención es de que verdaderamente la llama no se consumía. Entonces se acercó por chismoso, verdaderamente nada más se acercó para ver qué onda, porque no se consume esta zarza, y ahí escucha la voz de Dios, que le llama por su propio nombre, ¿no? Moisés, Moisés, y ahí revela su nombre, ¿no? Que es, yo soy el Dios de tus padres, ¿no? El Dios de Abraham, el Dios de Jacob y el Dios de Isaac. Entonces ahí vemos qué tan importante es la labor de la madre de Moisés, porque su madre, quien le enseñó todo lo que sabía, le enseñó bien sobre quién era su Dios, ¿no? Sus tradiciones, aunque ya habían pasado 400 años. Entonces él se asusta, se postra en el cielo, se postra en el suelo, perdón, y ahí le manda una gran misión a Moisés. Tú vas a librar a mi pueblo de Egipto. Y lo más importante es que yo he escuchado los llantos de mi pueblo, ¿no? Entonces, ahí creo como que es muy importante ver que realmente estamos hablando de que Dios escucha nuestros gritos, ¿no? Nuestra desesperación. Entonces, a veces nosotros no somos quienes nos vamos a autoliberar, pero llegará alguien que Dios nos mande porque ha escuchado nuestras plegarias, ¿no? Entonces Moisés le pregunta, cuando llegue con el faraón, ¿quién voy a decir que me envía, no? Entonces le dice, yo soy el que soy, que es su famoso nombre, ¿no? Yo soy el que soy. Ve y diles que yo soy, me mandó a ustedes. Entonces, este nombre es tan problemático filosóficamente y lo que quieran, porque hoy por hoy el lenguaje que usamos, el español y muchos lenguajes en sí, de la lengua romance, usamos el verbo ser en todo, ¿no? Yo estoy sentado, yo corro, yo estoy corriendo, pero verdaderamente el ser es verdaderamente algo como súper profundo en la metafísica, ¿no? Algo que está existiendo. Entonces, cuando dice yo soy lo que soy, eso es como su nombre, ¿no? Pero como repite lo mismo, Jesús viene a darle plenitud a lo de Moisés, incluso a su propio nombre, ¿no? Él dice yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy. Entonces, vemos que siempre él está dando plenitud a lo que verdaderamente Moisés está viviendo y le manda en ese momento a liberar a su pueblo. Pero aquí lo importante es que lo que me siento muy identificado con Moisés es que él era tartamudo, tenía una discapacidad de habla. Entonces es un poco irónico que Dios que escoja a un tartamudo como su portavoz, ¿no? Entonces eso de cierta forma se puede como reflexionar que verdaderamente Dios siempre busca a lo más insignificante para que no haya dudas de que en quien obra no es tanto Moisés, sino es Dios a través de él, ¿no? Que no verdaderamente no haya dudas, ¿no? Que no fue el gran orador, sino verdaderamente a tartamudo, ¿no? Entonces también imagínense a alguien que medio habla como Zipizapo, habla con un faraón, o sea, verdaderamente imagínense la pena, ¿no? Verdaderamente como, disculpe faraón, le vamos a llegar 10 plagas para Egipto. Entonces obviamente te ríes, ¿no? No tiene autoridad como habla. Entonces es muy interesante cómo pues Dios coge a alguien insignificante para verdaderamente ser su portavoz. Y bueno, eso llega Moisés, acepta la misión y se va a Egipto a liberar a su pueblo. Entonces aquí les recomiendo también que vayan a ver la película del Príncipe de Egipto. También esto lo pueden ver, es súper buena y también es muy bíblica. Pero bueno, entonces llega con el faraón, le pide al faraón, oye, saca a mi pueblo, obviamente con Zipizapo. Y obviamente el faraón sabemos que dice que no aceptaba, ¿no? Entonces ahí están las 10 plagas. Entonces las 10 plagas significan demasiadas cosas, ¿no? Pero principalmente lo que quería demostrar a Dios, tanto como al pueblo egipcio, pero a los hebreos, es demostrarles que los dioses egipcios son una farsa, ¿no? Entonces las 10 plagas, esta forma es humillar a los dioses egipcios o ridiculizarlos, ¿no? Casi está blasfemando en los nombres de los egipcios. ¿Y cómo es eso? Es que si se dan cuenta, primera plaga vuelve el Nilo en sangre. Entonces el Nilo para los egipcios era un dios, era el dios Set. Entonces como que poco a poco en cada plaga va como eliminando cada dios, cada ídolo que tenía, ¿no? Y también era como ejemplo para los hebreos en esa época de que vean que no existe Dios más que el Señor. Y me gustaría como también decirles que en las primeras 3 plagas, o sea, los 2 sacerdotes o 2 magos del faraón repiten o vuelven a hacer lo que Moisés hizo, ¿no? Las maravillas, ¿no? Por ejemplo,
cuando hace la maravilla de volver el Nilo en sangre, se voltea así asustado de Faraón y voltea a sus magos como, ¿cómo hizo esto Moisés, no? Los magos lo que hacen es hacer en una copa sangre, ¿no? Eso también está muy visual en la película, pero lo que quieren enseñarnos más que también en la Biblia es de que así trabaja el demonio. Realmente el demonio, en vez de es tan poderoso, ¿por qué no mejor acabó con la sangre en el Nilo? Lo que hizo nada más es hacer más sangre, ¿no? O sea, la plaga la aumentó. Entonces, como dices, el engaño, ¿no? En vez de como pensarlo así, el faraón como, tiene el poder, ¿no? O sea, en vez de quitarlo, fue como, pues sí, si lo puede hacer mis magos, también lo puede hacer el Dios de los hebreos, ¿no? Entonces, es una forma de cómo el demonio también te va engañando, incluso con los milagros que vivimos cada día. Y me voy a saltar todas las demás plagas por el tiempo, porque podemos reflexionar mucho en cada uno, y me voy a enfocar más que nada en la novena y en la décima. En la novena plaga es el de la obscuridad, ¿no? Entonces, las últimas dos plagas son como la humillación más grande de las deidades más grandes para los egipcios, que es Ra, que es el dios sol, y el faraón, que en cierta forma era visto como una deidad, ¿no? Entonces, a los dos los humilla severamente, y en la novena plaga, cuando oscurece la tierra durante 3 días, está escrito en Éxodo 15, que verdaderamente, Éxodo 8, 10, más o menos, está escrito que verdaderamente, aunque estaba en la oscuridad, había una luz en los hebreos, ¿no? Que se percibía. Entonces esto es lo mismo que hace como referencia al Génesis, ¿no? Si recordamos que el primer día Dios crea la luz, pero ¿cómo crea la luz? ¿No? Porque no es hasta el cuarto día que crea las estrellas. Entonces esa luz que obviamente no podemos entender, ¿no? Obviamente es algo inexplicable, pero esa luz que es un brillo, pero no de esa estrella, ¿no? Es diferente. Pues como que eso es verdaderamente el milagro, ¿no? Que aunque estuvieran en tinieblas todo Egipto, los hebreos tenían esa luz. Y la décima plaga que era para el faraón era la famosísima Pascua, que también es apto para hablar de muchísimas cosas sobre la Pascua y sobre Cristo, pero como estamos hablando de hace 3.500 años, lo va a hacer más como en esa época, ¿no? Que lo que más o menos significaba lo que les mandó Moisés, ¿no? Que primeramente lo que les mandó Moisés a vivir los hebreos era que mataran un cordero, y ese cordero se lo coman totalmente, y lo que sobre lo pongan en llamas, en holocausto, y con la sangre marquen sus puertas para que el ángel de la muerte no llegue a sus casas, ¿no? Y cualquier primogénito iba a ser muerto, tanto del ganado, o sea, cualquier ser vivo, su primogénito iba a ser muerto si no marcaban las casas con la sangre del cordero. Y es lo mismo, ¿no? O sea, somos nosotros marcados con la sangre del cordero, que es Cristo, y nos cubre de la muerte en sí también, ¿no? O sea, de la muerte eterna, se puede decir. Y la segunda cosa que me gusta decir sobre la Pascua es que Moisés celebró la primera Pascua de todo el mundo mundial, incluso antes de que pasara, ¿no? O sea, él mataron al cordero, se comió el cordero, y celebraron la Pascua antes de que pasara la Pascua en sí, ¿no? Porque pasara la noche. Y así lo mismo que Cristo. Él celebró su propio cuerpo, este es mi cuerpo, antes de que en sí lo mataran. Entonces es lo mismo como esa correlación. Y el último punto que me gustaría tocar era que cómo tenías que comer el pan, era con los lomos ceñidos, con las sandalias puestas y con el bastón en mano. De cierta forma, lo que era para esa época, hace 3.000 años, 3.500 años, era más o menos que estos 3 puntos era como que vas a comer deprisa porque ya se viene el Señor, ¿no? Ya viene el paso del Señor, que eso sí quiere decir la Pascua, ¿no? El paso del Señor. Pues come rapidísimo, deprisa, porque ya viene, ¿no? O sea, no hay tiempo ni para fermentar el pan, o sea, no. Tú come parado con el bastón y ceñido porque nos vamos corriendo casi, ¿no? Pero ya un poco más actual lo podemos ver como meditar de que estos 3 puntos de lomos ceñidos, sandalias puestas y el bastón en mano, quiere decir que antes de verdaderamente tomar este pan, tenemos que ser pobres, obedientes y castos, que eso también lo que quiere decir un poco, ¿no? O sea, que es lo que la iglesia manda a toda persona, a todo católico, que tenemos que vivir pues, pobres en nuestras circunstancias, en la castidad, igual en el matrimonio, o sea, el celibato si estamos sacerdotes, o en la obediencia, ¿no? Que es veramente ser obedientes y escuchar que si quieres una misión, ve y corre, ¿no? Y la otra forma también se puede ver que
estos mismos 3 puntos significa ser lo que somos cuando somos bautizados, que este sacerdote, profeta y rey, ¿no? El bastón del rey. Entonces, como que tenemos que ser bautizados antes de recibir este pan divino, se puede decir. Entonces, como que lo podemos ver de esas ambas formas, que siempre hay esta similitud. Y bueno, ya pasa la Pascua del Señor, ya viene el ángel de la muerte, humilla terriblemente al faraón, y el faraón cede, ¿no? Entonces ya saben qué, pues ya váyanse con tu Dios, ya tanto sufrimiento, tanto dolor, ¿no? Imagínense, ¿no? Todo Egipto, o sea, algo más o menos lo que estamos viviendo parecido, pero veramente todos primogénitos, ¿no? O sea, bye, ¿no? Entonces, tanto sufrimiento que cede a Moisés y ya se lleva a su pueblo de Egipto. Pues todo el mundo conocemos la parte emblemática de Moisés, de que está pasando para irse al monte Sinaí, y en un último momento como que el faraón se arrepiente de haberlos dejado, dice, ¿quién va a ser mi gran ciudad, no? Ya no tengo a nadie. Entonces manda a su ejército a ir por ellos, y en ese momento, cuando están lado a lado los hebreos con los egipcios, Dios manda un fuego del cielo y los divide, ¿no? Entonces no pueden pasar uno de un lado y el otro del otro, ¿no? Entonces cada quien están como los dos bandos, pero no ni se pueden tocar porque hay fuego entre ellos. Entonces Moisés empieza a preocuparse y su pueblo también. Así, ¿cómo vamos a pasar de aquí al otro lado del mar, ¿no? Están en medio del mar. Entonces lo que mucha gente piensa y se cuenta nuevamente en las películas que es erróneo, es que pensamos que Moisés nada más alza el bastón y sale en los mares, pero no fue así. Verdaderamente lo que fue es que aunque sí lo hizo así, pero se tardó toda una noche en que Dios soplara con su espíritu para que abriera el mar, ¿no? Entonces eso habla mucho de la paciencia, ¿no? Como no queremos todo en el momento, pues verdaderamente lo que pasó fue eso, como, oye, no te preocupes, yo pelearé todas tus batallas, pero confía, ¿no? No esperes como que ya pase, ya que ponga el bastón y se abren los mares. Y bueno, ya sabemos que se abrieron los mares, pasaron los hebreos y se salvaron, ¿no? Ahora, estos hebreos pasan en el desierto tres meses, ¿no? Antes de llegar al monte Sinaí. Entonces, en el desierto, para los judíos, no solo es una prueba, sino también es un encuentro. Lo vemos mucho en los profetas, en especial Oseas, que bueno, lo que dice es que verdaderamente es tanto en el desierto es donde Dios te habla, ¿no? O sea, verdaderamente es donde tienes ese encuentro personal con Él, porque es tu silencio. Y también para los judíos, y eso es muy importante, y eso es ya de hace años, y es tradición oral, desde que para los judíos Egipto fue como su nido. Y, o sea, Egipto es como su nido y el desierto es como la prueba de madurez, ¿no? Entonces sabemos que Dios es como pedagógico en sí, como se va revelando poco a poco a su pueblo amado. Entonces este fue como su cambio doloroso, ¿no? Sabemos que cambiar la adolescencia es totalmente duro, pero es esto, ¿no? Realmente éramos niños, estábamos en el nido que es Egipto, y empezamos a crecer para verdaderamente ser adolescentes en este desierto del monte Sinaí. Entonces, este nido, pues lo que nos daba era la comida, seguridad, refugio, ¿no? Entonces, siempre es doloroso porque nos da miedo dejar pues nuestro nido, ¿no? Obviamente nuestra comida diaria, nuestro refugio, nuestra seguridad, ¿no? Pero eso es justo lo importante que Dios nos quiere enseñar, que dejemos esas cosas para obviamente madurar espiritualmente, si lo podemos reflexionar, y seguir adelante en la vida al lado de Cristo, ¿no? Y por eso en Éxodo 19 es justo cuando el pueblo de Israel, ya no podemos llamarlos hebreos, ya le podemos llamar israelitas, se unifica, ¿no? Entonces todos sabemos que cuando se unifique un pueblo, lo primero que necesita son reglas, entonces una ley. Entonces en Éxodo 19, o sea, Moisés habla sobre el pueblo como este es nuestro Dios que nos sacó del pueblo de Egipto. Y en el Éxodo 20 empieza los 10 mandamientos. Entonces es como, ok, tienes más libertad, ya no eres un niño, pero, o sea, espérate, ahí dentro de nuestra libertad, que también es limitada, ahí tienes los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, si tú quieres ir madurando, cumple los 10 mandamientos, ¿no? Y también lo podemos ver en el Nuevo Testamento, como Juan dice que quien dice que ama a Dios y no cumple sus mandamientos, es un mentiroso. Entonces, esto es como parte similitud, ¿no? Sí, la similitud. Entonces, ya todo el mundo, los israelitas en ese momento ya dicen como, sí, escuchamos lo que nos tengas que decir, aceptamos a Dios, ¿no? Y ahí viene
el gran pecado de Israel, ¿no? Que los va a atormentar durante toda esa historia, y esa historia también es nuestra, ¿no? Recordemos que somos los hermanos menores de los judíos, entonces ese gran pecado que les voy a contar sigue siendo la nuestra. Que cuando Moisés subió para recibir las tablas de la ley, los 10 mandamientos, que es su alianza, los israelitas estaban abajo, estaba Aarón, hermano de Moisés, a cargo, y Moisés pasó 40 días en el monte Sinaí. Entonces los israelitas, ahí viene la impaciencia otra vez, se desesperan, no tienen paciencia y le piden, empiezan a adorar a un becerro de oro. Que vuelva a lo mismo, un becerro de oro era Apis, que es un dios egipcio, entonces vuelven a veramente como recordar, ¿sabes qué? Quien me sacó de Egipto no fue Dios Yahvé, sino fue Apis, ¿no? Es como, yo sé que suena muy tonto, pero así somos nosotros también, ¿no? Entonces la impaciencia es el gran pecado de Israel, de la idolatría, y vemos que la impaciencia siempre nos trae actos impulsivos, y también muchas veces de esos actos impulsivos traen el pecado, ¿no? Entonces, y hoy por hoy, lamentable, estamos hablando de hace 3.500 años y la gente ya era impaciente. Entonces, hoy por hoy siento que estamos totalmente, es nuestro gran pecado, la impaciencia, todo lo queremos ahora, incluso lo peor es con el amor, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante, que ver que el amor nunca cambia, porque como sabemos que Dios es, el amor de Dios es, pues el amor no ha cambiado, aunque nosotros queramos cambiar, ¿no? Lo que cambiamos somos nosotros, Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo, sigue siendo el mismo. Entonces, lamentablemente, por este gran pecado que cometió el pueblo de Israel, Moisés y el pueblo de Israel ya no puede tener ese contacto directo, entre comillas, con Dios, ¿no? Moisés sí tiene ese contacto, pero el pueblo de Israel ya no. Pero me refiero que Moisés ya no puede entrar al tabernáculo. El tabernáculo es donde Dios se quería quedar como a vivir, literalmente. ¿Por qué no pueden entrar al tabernáculo? Porque están en pecado, porque hicieron esta idolatría. Entonces, después del libro del Éxodo, empieza el libro del Levítico, que es el libro de cómo ser santo, literalmente, ¿no? Entonces, es como cómo purificarte para poder estar en presencia de Dios mismo. Y el eje central, no voy a tocar mucho este tema porque es muy largo también, pero literalmente es como los rituales que debes de hacer para realmente ser expiado. Hay muchos que ya cambian hoy por hoy, porque estoy hablando de hace muchos años, y porque Dios vino a traer la plenitud y esta como nueva alianza, pero es muy interesante ver que el Levítico se ven como más, o sea, lo que lo veían los judíos es como, ¿cómo puedo tener mi relación con Dios? Y es como Dios les manda que sean en todo, ¿no? Incluso en cómo tienen que comer, que sean apartados para mí, ¿no? Entonces, pues no pueden comer cerdo, y entre otras cosas, ¿no? Que en ese momento mucha gente, muchas tribus lo hacían. Por ejemplo, el incesto era muy común, era lo más común del mundo, y Dios les manda lo contrario, ¿no? Y también lo más común, lo más normal en esas épocas es que tu primogénito o uno de tus hijos lo sacrifiques a algún dios, normalmente al dios Moloch. Entonces, era muy común. Hoy se pueden apantallar, pero en ese momento era lo más normal del mundo, ¿no? Entonces, lo que vino a hacer Dios es como cambiar todo eso, realmente ser revolucionario. Como hace 2000 años fue revolucionario, como no amen solo a los que quieren, sino a sus enemigos y recen por ellos, ¿no? Entonces, así fue igual revolucionario Moisés con como, pues, así como en el sermón de la montaña, pues así fue este sermón que, ¿qué onda, no? O sea, esto es totalmente revolucionario. Entonces, ya con este libro de Levítico nos podemos como verdaderamente purgar y expiar nuestros pecados, y ya podemos tener como este acceso al tabernáculo, ¿no? Entonces, por eso en el Éxodo, el último capítulo del Éxodo termina, y no podía Moisés entrar al tabernáculo. Literalmente así termina el Éxodo. Empieza el libro del Levítico, que se acaba de comentar, y en Números, que es el siguiente libro, el libro de Números, empieza literalmente en el versículo 1, dice, el Señor habló a Moisés en el desierto del Sinaí, en el tabernáculo. Eso quiere decir que Dios esperó ahí todavía más para que todo su pueblo de Israel se limpiara para que pueda estar en comunión con él. Entonces es como la parte rápida, porque Levítico también se puede sacar que es el Yom Kippur, ahí se saca realmente lo que es la expiación, es una gran fiesta de los judíos, de hecho se va a celebrar prontamente, pero eso también hace mucha referencia a lo que hizo Cristo cuando se fue a 40 días, fue tentado por el demonio, y bueno, pero si quieren verlo está en Levítico 16. Ya en el desierto, o sea, el Señor habló a Moisés en el desierto del Sinaí, en el tabernáculo. Ahí empieza el libro de Números.
ese libro al principio les puede parecer algo, sí, aburrido, porque directamente son números, hasta cuentan las ovejas, ¿no? Pero es lo que a mí también me impresiona mucho lo que es Moisés, porque realmente como era gran pastor, realmente conocía a sus ovejas, ¿no? No solo le importaba las personas en sí, sino todo su pueblo, lo que llevaba, ¿no? Entonces, estoy casi, o sea, podría asegurar que él sabía los nombres de todos y sabía lo que necesitaba y realmente estaba ahí para ellos, dentro de su humanidad, pero siento que por eso es tan importante este libro de números, porque es como Moisés describía a cada uno. Si lo lees, los 9 capítulos, 10 capítulos, son puros números y explican de muchos nombres, pero es lo que yo les puedo dar de reflexiones de que, así que si tú puedes agarrar el libro de Mateo, la genealogía de Jesús, y empiezas a leer los nombres, y tú no conoces ningún nombre, pues no te preocupes, pero así, chance como yo, chino, ¿no? Pues nadie me va a conocer en sí, nadie me conoce, pero Dios sí me conoce y con eso me debe de bastar. O sea, Dios me conoce por mi nombre y no pasa nada, o sea, está escrito mi nombre en el libro de la vida, ¿no? También lo promete Dios. Entonces, como, aunque la gente no me conozca, Dios me va a conocer. Entonces, eso también es muy importante, el libro de números. Y bueno, el libro de números también es muy, muy, muy controversial porque llegan a llegar a la tierra prometida, ¿no? Y a Canaán. Entonces, Moisés manda a 2 espías, obviamente para espiar a Canaán, para ver cómo puedan conquistarla. Pues estos 2 espías no confían en Dios, excepto dos espías, que es Josué y Caleb. Como los otros 10 no confiaron y pasaron 40 días en Canaán, y cuando regresaron a Moisés a decirle al pueblo, diciendo, oye, hay gigantes en Canaán, no vas a poder nunca con este pueblo, Dios se enoja con ellos por su desconfianza, y su castigo fue como si ellos estuvieron 40 días en espiando a Canaán, van a estar 40 años dando vueltas por el desierto. Entonces eso fue lo que realmente es triste. De hecho es uno de los días más tristes para los judíos, uno de los 3 días más tristes. Los otros 2 es la destrucción del primer templo, y el otro día es la destrucción del segundo templo, ¿no? Entonces realmente para ellos es muy triste porque es como la desconfianza de Dios a través de todo lo que ha hecho por ellos, y los confían. Y durante todo ese tiempo el desierto es súper problemático, y otra vez sale Moisés, ¿no? Que siempre todo su pueblo se empieza a quejar, ¿no? Como, o sea, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda, Moisés? Estábamos comiendo bien y nos traes en el desierto, ¿no? O sea, comemos pan del maná, o sea, no sabía nada, ¿no? Pues todo ese tiempo de este libro de números es siempre el pueblo rebelde de Dios, que es los israelitas quejándose con Moisés, y Moisés intercediendo por ellos. Entonces eso también es muy importante, y algo que siempre me ha llevado de enseñanza es que muchas veces llegamos a la capilla o al santuario o cualquier lugar que vayamos a orar, y lo que hacemos normalmente es rezar por uno mismo o por nuestras necesidades, o a veces con los más cercanos. Pero verdaderamente, si verdaderamente están escuchando este podcast, es porque realmente tienen esta inquietud de conocer qué es más la santidad, y pues no hay amor más grande que dar la vida por tus amigos, ¿no? Lo dice Jesús. Entonces no hay un acto más grande en sí, en cierta forma dar la vida es orar por ellos, que tú seas ese intercesor por los demás. No tanto, lo poco que sé del Antiguo Testamento, yo no veo a Moisés nunca pidiendo por sus propias preocupaciones, ¿no? De hecho, sus preocupaciones son los del mismo pueblo. Entonces el libro de Números eso nos enseña que realmente Moisés siempre está ahí, da la cara por su pueblo, que su pueblo realmente es totalmente rebelde. Pero Moisés no es Cristo, obviamente, entonces también comete muchas, desconfía mucho con Dios. Entonces, en Números 20, lo que hace Moisés, el pueblo de Israel le pide a Moisés, que está muriendo de sed, que saque agua, y Dios le ordena a Moisés que le hable a la roca que está ahí para que saque agua. Entonces lo que hace Moisés es le golpea 2 veces a la roca y de ahí brota agua. Y por desobedecer a Dios en ese momento, por no hablarle, y en vez de hablarlo, lo golpea, Dios lo castiga a Moisés de que no entrará a la tierra prometida. Ahora, yo sé que suena muy severo, pero esta roca lo que presenta es totalmente Cristo, ¿no? San Pablo lo dice en la primera carta de los Corintios, capítulo 10, que obviamente esta roca que estaba con los israelitas era Cristo. Entonces el pecado más que desobedecer, que sí, cierta forma de Moisés,
fue más que nada usar a Dios para que la gente vea que Él tiene el poder, ¿no? Que muchas veces, muchos de ellos cristianos hacen eso, ¿no? Cuentan su testimonio o hacen alguna cosa, usan a Dios para que vean qué buena persona soy o qué gran poder que tengo. Entonces ese es el gran pecado de los grandes líderes como lo es Moisés, ¿no? Nosotros conocemos muchos grandes líderes. Entonces recemos por ellos para que no cometen este pecado de usar a Dios, que también es verdaderamente horrible, ¿no? Y lo contrario, debemos ser como Moisés, siempre es llamado siervo de Dios, ¿no? Qué gran título, ¿no? Ser un siervo de Dios. Si se dan cuenta también lo que he platicado, él también era totalmente inútil. Estoy hablando de un tipo que es totalmente tartamudo, y es lo que también Jesús repite, ¿no? Cuando ustedes hagan algo, no digan de quién, o sea, no digan que fue por mi mera propia cosa, ¿no? Digan que soy un siervo inútil, nada más hice lo que tenía que hacer. Entonces, literalmente Moisés lo que hizo era lo que tenía que hacer. Pero para poder saber lo que tienes que hacer, tienes que escuchar lo que Dios quiere que hagas, ¿no? Entonces, a veces pensamos o inferimos que Dios nos dice que hagamos algo, pero realmente somos nosotros mismos en nuestra propia soberbia. Entonces, eso es otra enseñanza de Números 20. Ya por último, el libro de Números, el capítulo 21. Es muy famoso este capítulo porque nuevamente el pueblo de Israel se va a quejar con Moisés, pero es muy chistoso que, irónico que ponen textualmente dice, y se impacientó el pueblo de Israel, ¿no? Pues volvemos a lo mismo, Israel vuelve a tener impaciencia, ¿no? Ya se había hartado en la impaciencia, la desconfianza en Dios, y le piden Dios se enoja con ellos y les manda serpientes para que los piquen. Ya cuando los pican las serpientes, se arrepienten porque sienten el dolor de la enfermedad y ven la muerte cerca, ¿no? Entonces Moisés vuelve a dar la cara por ellos y Dios le ordena a Moisés que haga en un báculo de cobre con una serpiente y que lo alce, y cualquiera que crea se curará, ¿no? Y esto lo podemos totalmente reflexionar en lo que estamos viendo hoy por hoy, ¿no? Lo primero, lo que quiero que entiendan es de que cuando nos sentimos en una enfermedad es cuando, o sea, tenemos como esa emergencia de un doctor, ¿no? Nos sentimos mal, recordamos cuando estábamos sanos y ya como, no manches, me hubiera gustado hacer tal cosa, o sea, nos acostumbramos tanto tiempo a estar tan bien que cuando estamos enfermos nos da la emergencia de buscar un doctor y que estar bien, ¿no? Y nos pone a pensar como en qué pude haber hecho cuando estaba bien, ¿no? Y muchas reflexiones, ¿no? Y eso pasa mucho más no tanto en los jóvenes, sino en la gente mayor, ¿no? Porque ya pasado su vida, ya normalmente es normal que se sientan fatigados físicamente, se sientan mal, y por eso mucha gente vive en depresión con edad, mayores de edad, porque realmente es que me hubiera gustado vivir de otra forma, ¿no? Entonces ya ves la muerte cara a cara, se puede decir, estás en el otro lado, ¿no? Y también se puede reflexionar que es como si hoy por hoy el párroco de nuestro lugar salga con un báculo enorme, con un super COVID-19 enorme en el báculo y lo alce, y cualquiera que crea será salvo, ¿no? Entonces suena muy chistoso porque pues lo podrás ver de ambas formas. Una enfermedad puede dar vida o puede dar muerte, dependiendo de tu actitud. ¿Por qué? Porque la enfermedad, como comenté, te puede dar como ese lado de pensar y volver a como a cambiar tu vida y volver a rehacerla, o te puede dar muerte. Entonces, como que verdaderamente este año y medio de COVID, pues mucha gente pudo aprovechar para hacer como el ejemplo de este podcast, ¿no? Pero mucha gente conocemos que realmente no han hecho nada y se nos ha preocupado por ellos mismos. Pues verdaderamente este año no es tanto perdido, que muchas probablemente han escuchado que este año lo perdí, o puede haber mucha gente que ha sido una ganancia. Entonces, como que eso es parte de la fe, ¿no? Eso es parte de creer. Y bueno, y sabemos que Juan 3, el tipiquísimo de los cristianos que les encanta, y así como Dios amó al mundo, dio a su Hijo único, pues justo hace referencia a este versículo, ¿no? Pues como que vemos que Moisés y Jesús casi eran uno mismo. Inclusive en la transfiguración vemos que se aparece Elías y Moisés de un lado, ¿no? Y San Pedro los identifica, ¿no? Yo imagino en esa época, si se transfigura, o sea, con Jesús,
yo sí vería una representación de Moisés con las dos tablas de la ley, me imagino con el báculo, pues lo podría como identificar, ¿no? Pero a Elías verdaderamente no me siento totalmente experto del Antiguo Testamento como para verdaderamente si alguien se disfraza de Elías, reconocerlo. Entonces, y San Pedro, un pescador, lo reconoció, ¿no? Entonces, como que también es importante, pues, conocer el Antiguo Testamento porque es parte de la plenitud de Cristo. Y bueno, eso así termina el libro de Números, que en hebreo el libro se llama En el desierto, ¿no? Entonces, verdaderamente vemos que ahí está en el desierto del pueblo de Israel. Y bueno, el último libro es el Deuteronomio. Para esta época, cuando el Deuteronomio, el contexto es de que como Moisés fue castigado de que no iba a ver la tierra prometida, eh, entonces tenía que esperar toda una generación que se muriera para que entre toda la generación nueva. Entonces Deuteronomio lo que quiere decir es la segunda ley, ¿no? Porque ya toda la gente que estaba ahí ya no hubiera estado en el Sinaí cuando les dije Éxodo 19, cuando les dijo los 10 mandamientos. Toda la gente de Deuteronomio es gente nueva que no presenció las 10 plagas de Egipto, para que me entiendan. Entonces volvió a decir todos los 10 mandamientos, volvió a como repetir lo que ha servido, que tengan cuidado, y es literalmente como el testamento de Moisés, ¿no? Es como, mira, ya me voy a morir, yo lo sé, y ahí les va, ¿no? Para que sepan vivir bien en esta nueva tierra prometida que ya van a llegar. O sea, es como consejos de cómo se tiene que vivir en la tierra prometida. Y me va a tocar nada más 2 puntos importantes, que se puede sacar también mucho contexto, pero en este Deuteronomio hay 2 palabras importantes para mí, y también supongo que para los judíos, que es el Shema, que significa escucha, y el Zahor, que es recuerda, ¿no? Entonces esto me encanta de Deuteronomio porque a veces queremos hacer una misión, pero sin antes como escuchar cuál es tu misión. Entonces prácticamente el escucha es tan extenso, e incluso Jesús le dice, le pregunta a un maestro de la ley, como, Señor, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? ¿No? Dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar a que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, como que Dios mismo, Cristo mismo sabía cuál era verdaderamente el mandamiento más importante. Y yo siempre lo he dicho y siempre me ha gustado decir esto, que más que el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas tus cosas, a mí me encanta decir que el mandamiento 0, y espero no decir ninguna blasfemia, pero el mandamiento 0 es escucha Israel, escucha antes de decir que sí acepto, o sea, cualquier cosa que hagas, ¿no? Realmente escucha a la gente, escucha a tus ovejas, realmente conócelas. Y viene el segundo punto que les dije, que es el recuerda, ¿no? Recuerda Israel quién te sacó de Egipto, porque seguramente nosotros hemos vivido o estamos experimentando, o muy probablemente vamos a experimentar algún desierto en nuestra vida, algún tiempo de enfermedad, de dolor, de lo que sea, ¿no? Cada quien tiene sus sufrimientos, cada quien tiene su cruz. Pero ¿cómo quieres? Lo que quiere decir es recuerda quién estuvo ahí siempre contigo, ¿no? O sea, Dios estaba siempre en esos momentos de luces. Recuerda quién te sacó de Egipto, quién fue el Dios, no fue el becerro de oro, fue veramente Dios, tu creador, ¿no? Veramente ahí estuvo. Entonces, hoy por hoy podemos decir que la gente siempre preguntas, ¿qué es lo que más te gusta hacer o lo que mejor eres, ¿no? Y siempre dicen, a mí me encanta y soy buenísimo escuchando, ¿no? Pero hoy por hoy, ¿cuánta gente sabemos que se le olvida los nombres de la gente? Y es lo que siempre he dicho, no puedes recordar lo que no escuchaste. Entonces, para poder recordar, tienes que escuchar, ¿no? Obviamente escucha a la gente, no. Escuchas, poner atención. Lo que no recuerdas porque obviamente no te importó, obviamente no, nada más oíste. Y eso verdaderamente sería todo de Moisés, un súper, que sería resumen. Y nada más me gustaría como terminar diciendo que lo que más a mí me impacta de Moisés es como verdaderamente ha tratado a sus ovejas, que es como, sí, o sea, era siervo de Dios porque verdaderamente, si se acuerdan, San Pedro, cuando se confiesa con Jesús de haberlo negado 3 veces, le pregunta a Jesús a San Pedro, oye, Pedro, ¿me amas? Y le dice San Pedro, sí, tú sabes que te quiero. Y lo que Jesús le contesta es, apacienta mis ovejas. Entonces, si nosotros queremos verdaderamente demostrarle a Dios, a Jesús, que la amamos,
pues apacienta tus ovejas. Y yo veo un claro ejemplo a Moisés, ¿no? Verdaderamente pide por ellos, por ellas, reza por ellos. Verdaderamente el profeta es eso, como no solo sabe el futuro en cierta forma de lo que está pasando, sino sabe lo que necesita esa persona, entonces dáselo, ¿no? Entonces también eso es importante, ¿no? Como conoce a tu gente. Yo estoy seguro que tú tendrás 3, 4 ovejas que Dios te encargó, pues encárgate de esas personas porque van a ser de toda tu vida. Y con eso digo que como me encantaría, o sea, ser yo, o cuál sería mi título, me encantaría llamarme como Moisés, ¿no? Que realmente me digan siervo de Dios. Gracias, Chino. La verdad es que es una historia muy interesante que creo que los católicos pecamos de eso, de no conocer el Antiguo Testamento, pues solo por las películas, ¿no? Seguro Moisés es el que más conocemos todos los católicos promedio por la película y pues después José el Soñador que habías mencionado. Me encanta algo que dijiste, que conocer el Antiguo Testamento pues es conocer a Cristo y vas conociendo pues estas prefiguras y lo vas entendiendo más. Porque cuando Cristo dice algo, cuando Jesús dice algo, no es solamente literal lo que está diciendo, hay muchísimos mensajes detrás de esto y muchísimas enseñanzas. Por eso es palabra viva, porque siempre hay algo que está diciendo en cada ángulo, de donde lo mires, hay algo, un mensaje de Jesús en una palabra. Entonces, conocer el Antiguo Testamento es conocerlo a él, y creo que para empezar este episodio es una invitación, pues para de verdad adentrarnos en el Antiguo Testamento y no tenerle miedo también. Y bueno, pues de lo que dijiste, yo rápidamente quisiera mencionar que a mí en lo personal me pegó mucho lo de la impaciencia y la paciencia, que creo que también es algo que podemos pecar muchos cristianos, ¿no? Tener impaciencia con Dios y de alguna forma hasta exigirle, ¿no? No sé la actitud de los hebreos, pero seguro estaban como, a ver, tú nos sacaste de Egipto, nos hubiéramos quedado en Egipto, ¿para qué estamos aquí? Nos trajiste a morir de hambre. Cuando lo que dijiste, no, es que todo se conecta. Acuérdate, recuerda lo que hizo tu Dios, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría mucho recordar, tal vez es un crossover muy extraño, pero me gustaría recordar a San Ignacio de Loyola, porque esto de escuchar y recordar es la pedagogía de San Ignacio de Loyola del discernimiento. Él dice, primero conoce a Cristo. En los ejercicios espirituales son 40 días de ejercicios espirituales en silencio completamente. Y luego, ¿por qué? Él tiene una pedagogía que es la consolación y la desolación. Y él te dice, en la desolación, recuerda lo que pasaste en la consolación, como los hebreos, ¿no? O sea, en la desolación del desierto, acuérdate de la consolación, de ver el fuego, de ver el mar abrirse, de ver todas las cosas que hizo por ti, pues, tu Señor. Entonces, sí, definitivamente conocer la historia del Antiguo Testamento y conocer todo esto y a Moisés, que creo que es un gran santo, un gran profeta, un gran sacerdote, un gran pastor, pues es conocer a Cristo. Y pues nada, te agradezco mucho, Chino, por este breve resumen de lo que es Moisés. Y pues bueno, le pedimos a Dios que nos dé esa paciencia que tal vez muchos hebreos no tuvieron, que nos dé esta humildad por si en algún momento somos líderes de alguna forma o nos toca hablar de Dios, pues no caigamos en ese pecado que me llamó mucho la atención, pues que es usar a Dios, ¿no? Y creo que también a veces lo queremos usar para que nos conceda lo que queramos, como los hebreos que querían las cosas a su manera, a su tiempo. Entonces realmente el ser humano no cambia, que te da un poco de consuelo eso y a la vez te hace querer cambiar en lo que puedas, y pues eso es la santidad, seguir en el camino, ¿no? No llegar a la perfección, pero pues seguir caminando, ¿no? La tierra prometida, que ya queriendo hacer la analogía, pues será la santidad y ya será tal vez como Moisés, ¿no? Cuando muramos llegaremos, pero mientras seguir caminando. Y pues bueno, pedimos esto a Dios, pedimos que nos dé paciencia, pedimos que nos dé confianza, pedimos que nos dé la escucha, la verdadera escucha, y pues siempre recordar las cosas grandes y maravillosas que ha hecho por nosotros. Amén. San Moisés, ruega por nosotros.